La historia de la redención. Como ya hemos mencionado, Abraham tuvo que atravesar una gran prueba: dar la vida de su hijo Isaac en holocausto hacia Dios, lo cual representaba una dura prueba. Sin embargo, con la confianza en Dios, la fe que había manifestado y la entrega completa a la voluntad de Dios, Abraham dio a Isaac como sacrificio. Pero en el último momento, Dios habló a Abraham y le dijo que no lastimara al niño. Y finalmente ratifica la promesa hecha a Abraham. Pero ahora vamos a analizar a Isaac, el cual ha crecido y ahora está en una edad en la que la promesa empieza a cumplirse, porque a través de él la descendencia de Abraham sería incontable como las estrellas del cielo. Capítulo 11. El casamiento. Los cananeos eran idólatras, y el Señor había ordenado a su pueblo que no se casaran con ellos para que no los llevaran a la idolatría. Abraham era anciano y esperaba morir pronto, pero Isaac todavía no se había casado. Al patriarca le preocupaba la influencia corrupta que rodeaba a Isaac y ansiaba escoger una esposa para él que no lo apartara de Dios. Encargó este asunto a su fiel y experimentado siervo, que administraba todo lo que tenía. Abraham le solicitó que hiciera un solemne juramento delante del Señor, en el sentido de que no tomaría esposa para Isaac de entre los cananeos, sino que iría a la familia de Abraham, que creía en el Dios verdadero, a fin de escoger allí una mujer para Isaac. Le encargó que se cuidara de no llevar a su hijo al país de donde él había venido, porque allí casi todo el mundo se había entregado a la idolatría. Si no podía encontrar una esposa para Isaac que estuviera dispuesta a dejar su familia para venir a vivir donde él estaba, entonces podría sentirse libre del juramento que había hecho. No se dejó que este importante asunto quedara en manos de Isaac, para que él lo resolviera solo, independientemente de su padre. Abraham dijo a su servidor que Dios enviaría su ángel delante de él para dirigirlo en esa misión. El siervo, a quien se encargó el asunto, comenzó su largo viaje. Cuando llegó a la ciudad donde vivían los parientes del patriarca, oró fervientemente a Dios a fin de que lo dirigiera en la elección de una esposa para Isaac. Pidió que se le dieran evidencias de modo que no se equivocara en el asunto. Se sentó a descansar junto a una fuente, que era un lugar donde mucha gente se reunía. Notó en forma particular los modales agradables y la conducta cortés de Rebeca, y llegó a la conclusión, por las evidencias que le había pedido al Señor, que esta era la que Dios se había complacido en elegir para que llegara a ser la esposa de Isaac. En esto podemos hacer un paréntesis. El siervo de Abraham, Eliezer, fue junto a una fuente y pidió a Dios una señal. La señal que él pidió fue que la mujer que llegara y le ofreciera agua a él y también para sus animales, esta sería la indicada para poder llegar a ser la esposa de Isaac. Pero eso lo pidió en oración, un acto en el cual demostraba que Dios tenía el control de todas las cosas y que Dios conocía el corazón de las personas y que la elección que Dios hiciera de la esposa de Isaac sería la mejor. Entonces, después de esa oración, Dios contesta haciendo que Rebeca llegue, saque agua y le ofrezca agua al siervo de Abraham y a sus animales, recibiendo contestación pronta de la oración. La joven invitó al siervo a la casa de su padre. Allí comunicó a este y a su hermano las evidencias que habían recibido del Señor, en el sentido de que Rebeca debía ser la esposa de Isaac, el hijo de su amo. Entonces el siervo de Abraham les dijo: Ahora, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor,
declarádmelo, y si no, declarádmelo también, y me iré a la diestra o a la siniestra. El padre y el hermano respondieron: de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. Pero aquí está Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Dios. Cuando todo estuvo arreglado y se había conseguido el consentimiento del padre y el hermano, se consultó a Rebeca en el sentido de si estaría dispuesta a ir con el siervo de Abraham a un lugar tan distante de la familia de su padre para convertirse en la esposa de Isaac. Por causa de lo que había sucedido, ella creyó que Dios la había elegido para que fuera esposa de Isaac, y ella respondió: sí, iré. Los contratos matrimoniales se tramitaban entonces generalmente entre los padres. No obstante, no se obligaba a nadie a que se casara con alguien que no podía amar. Pero los hijos tenían confianza en el juicio de sus padres y seguían sus consejos y brindaban su afecto a los que habían elegido para ellos sus piadosos padres. Se consideraba que era delictuoso seguir una conducta distinta a esta. Isaac había sido educado en el temor de Dios para vivir una vida de obediencia, y cuando llegó a los 40 años, aceptó que el experimentado y piadoso siervo de su padre eligiera una esposa en su lugar. Creía que Dios dirigía las cosas con respecto a su mujer. El caso de Isaac está registrado como ejemplo a seguir por los hijos de las generaciones posteriores, especialmente de los que profesan temer a Dios. La conducta seguida por Abraham en la educación de Isaac, que lo indujo a vivir una existencia de noble obediencia, está registrada también en beneficio de los padres y deberían inducirlos a ordenar su casa después de sí. Deberían instruir a sus hijos para que se sometan a su autoridad y la respeten, y deberían comprender que descansa sobre ellos la responsabilidad de guiar los afectos de sus hijos para que los pongan en personas que, según su juicio, les indican van a ser compañeros adecuados para sus hijos e hijas. Es claro que en las decisiones que tomamos en nuestro día a día, cuando Dios es el que las dirige, son decisiones correctas. Y en todos los aspectos de la vida, si Dios dirige, podemos llegar a tomar decisiones que nos lleven a la felicidad. Pero a veces cuando tomamos decisiones que nosotros creemos que son las mejores, tristemente los resultados no son lo que esperábamos. En el caso de Abraham, pidió a Dios su consejo, pidió ayuda, y también Abraham sabía que la única forma de preservar la felicidad de Isaac y de completar la promesa de Dios para que su generación, su descendencia, creciera no solamente en número, sino en el conocimiento de Dios, era que Isaac tuviera una esposa que también adorara a Dios, que no fuera idólatra, que no se dejara guiar por las vanidades de la vida. Y finalmente Abraham sabía que en el lugar donde estaba no la iba a encontrar. Por eso envió a buscarla y tomó en consideración que el ángel de Dios iba a dirigir el camino de su siervo hasta encontrar a la mujer indicada. Imagino que en el trayecto, mientras el siervo de Abraham iba a buscar a la esposa de Isaac, Abraham seguía orando en su corazón, orando a Dios, pidiéndole que Dios dirigiera el camino y que encontraran a la mujer ideal para Isaac. Tal vez no a la mujer perfecta, pero sí a la ideal para que su hijo Isaac pudiera vivir una vida feliz. Y sobre todo, una vida que no lo apartara de los caminos de Dios. Y finalmente lo entendemos porque en la historia no se muestra en la Biblia que Isaac tomara a otra mujer. Solamente se muestra que Isaac vivió junto con Rebeca todos los días de su vida, a diferencia de su padre Abraham, que tuvo otras mujeres, y también a diferencia
de sus hijos, los hijos de Isaac, que también tuvieron otras mujeres. Sin embargo, Isaac es el ejemplo perfecto de cuando Dios dirige a través de las oraciones, a través de la guía que nos da, entonces hay una respuesta adecuada a la oración y finalmente la felicidad puede garantizarse. Claro, no va a ser perfecto y siempre va a haber problemas, pero al final de cuentas se entenderá que fue la mejor decisión porque fue aquella en la que Dios tomó la iniciativa, en la que Dios decidió y en la que Dios pudo bendecir.